10:47 de la mañana y estábamos escuchando a Bryan Adams con Summer of '69. Estamos aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. En una semana donde lo internacional también ha vuelto a, como suele suceder, a calar hondo en la Argentina, pero con un Alberto Fernández, con el presidente argentino, que no para de asociarse con los personajes del barrio, ¿no? Y en esta ocasión, otra vez prestándole su apoyo al dictador venezolano, a Nicolás Maduro. Por eso que tiene la deferencia de atendernos. Está del otro lado el profesor Pedro Benítez. Él es miembro del Comité Académico del CEDIS, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad en Venezuela. También es articulista de opinión, analista. Es un placer charlar con usted, Pedro. ¿Cómo anda? Garretero lo saluda. Hola, buen día. El placer es mío. Gracias por la llamada. A la orden. Pedro, gracias por atendernos. Decíamos recién, Alberto Fernández, por un lado, sacándose fotos con Nicolás Maduro. Antes lo había hecho en esta reunión, en este intento de revivir al UNASUR, el presidente de Brasil, Lula da Silva. ¿Cómo toman estas noticias y estos movimientos desde Venezuela? Bueno, para los venezolanos que permanecemos en Venezuela, como ustedes saben, hay una diáspora venezolana muy amplia, entre otros en Argentina, donde por cierto a nuestros compatriotas los han recibido muy bien y aprovecho de agradecerlo, pero para los venezolanos que estamos en Venezuela y creo que en el resto del mundo, pues ha sido, creo que para la mayoría que no estamos metidos, que los que no están metidos en política diaria, no entienden los entresijos de la política, no estos vericuetos, pues ha sido un golpe moral, ¿no? De que a Maduro se le reciba con honores de jefe de Estado, tal como lo hizo el presidente Lula da Silva en el Palacio de Planalto en Brasilia, y se le haya pretendido recibir con bastante normalidad. Por supuesto, la otra cara de la moneda fue la actitud que tuvieron los presidentes tanto de Chile, Gabriel Boric, como el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, por cierto, que con dos posiciones ideológicas distintas, pero eso no fue para ellos motivo de no poner en evidencia lo que es, valga la redundancia, evidente para todos, que es las características del gobierno, del régimen que encabeza Nicolás Maduro. Pedro, a ver, uno tenía a Alberto Fernández por un lado, ¿no? Que ya, lo digo yo aquí desde la Argentina, Alberto Fernández, que es un hazme reír, ¿no? Pero tuiteaba, me reuní con el presidente de Venezuela, así todo pomposo, lo decía Nicolás Maduro, para seguir avanzando en la construcción de una América Latina unida, que defiende los procesos democráticos, los derechos humanos y la libertad de los pueblos. Ninguna de esas tres cosas se dan en Venezuela actualmente y hace rato, Pedro, estoy equivocado. No, por supuesto, Venezuela ha evolucionado de un gobierno que fue electo democráticamente de manera legítima, que fue el presidente Hugo Chávez, pero ya bajo Chávez, Venezuela tuvo un giro autoritario y con Maduro se convirtió en una dictadura abierta. A medida que el chavismo fue perdiendo apoyo, no le quedó más remedio que apelar simplemente al uso de la violencia. Es decir, esto ha tenido dos etapas. La etapa de Chávez, que coincidió con una época de los altos precios del petróleo, de las materias primas, de altos ingresos. Su gobierno fue paralelo varios años con el del expresidente Néstor Kirchner y por cierto tenían bastantes similitudes, pero luego con su fallecimiento y la llegada de Maduro, bueno, todas las errores económicos que se sembraron bajo Chávez, las expropiaciones, la persecución al sector privado, más el autoritarismo porque fue tomando el control de las instituciones, todo eso, bueno, explotó ya bajo Maduro y por supuesto perdió el apoyo popular que originalmente había tenido el chavismo. Y para mantenerse en el poder lo que ha hecho es apelar a la represión a gran escala. Entonces Venezuela es un país donde hay presos políticos, hay exiliados por razones políticas, periodistas perseguidos, periodistas que se han tenido que ir del país por denunciar la corrupción, y eso es lo que ha llevado a Venezuela al aislamiento internacional y a las sanciones. Es decir, aquí ha habido un cambio de la narrativa, utilizando la fórmula del expresidente Lula, una narrativa según la cual, por la izquierda, buena parte de la izquierda internacional, según la cual Venezuela es víctima de las sanciones del malvado imperio estadounidense. Bueno, lo mismo que ha hecho Cuba en su relato a lo largo del tiempo, ¿no, Pedro? Exactamente, cuando la verdad es que tú puedes estar de acuerdo o no con la estrategia de las sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos y las sanciones personales de la Unión Europea, pero lo que originó eso fueron las acciones del gobierno de Maduro.
porque esas sanciones no han sido para sancionar a Venezuela, sino para sancionar al gobierno de Maduro. Lo que pasa es que ustedes saben que estos tipos de regímenes políticos tienen la característica de presentarse como que si ellos fueran el país, como que si ellos fueran al pueblo. Es decir, si tú criticas a Maduro, estás criticando a los venezolanos, estás criticando a Venezuela. No, una cosa es Venezuela y otra cosa es Maduro. Una cosa es Díaz-Canel y otra cosa es el pueblo cubano. Si ustedes me permiten, una Sí, cosa sí, es Cristina Kirchner y Alberto Fernández y otra cosa es el pueblo argentino. Ellos obviamente, obviamente. son de los pueblos que gobiernan. Pedro, voy conectando, ¿no? Y conectamos también con cuestiones que a uno le cuesta a lo mejor ver o entender desde fuera mismo de Venezuela. El dictador Maduro, cuando se juntó con el presidente brasileño, con Lula esta semana, le prometió que Venezuela le iba a mandar energía y electricidad. ¿Hay electricidad, hay energía en Venezuela para mandar a alguien? Bueno, yo te puedo dar un dato, ¿no? Esto es un hecho cotidiano en Venezuela. En este momento la mitad del país vive apagones, nosotros llamamos apagones a los cortes de suministro Sí, eléctrico. sí, Vive cortes de suministro eléctrico diarios, la mitad del país por lo menos. Ciudades importantísimas como Maracaibo, que es la segunda ciudad del país, que fue la capital petrolera de Venezuela. La mayor parte del occidente del país tiene serios problemas de suministro eléctrico, pese a que Venezuela tiene la segunda central hidroeléctrica más grande de Sudamérica en el río Guri, cerca del río Orinoco, después de Itaipuy, en Brasil. Te voy a dar otro dato que me parece que es por bastante favor. revelador de esta relación, me van a permitir decir, tóxica que ha habido entre el chavismo y Lula. Siendo todavía Lula presidente en su segunda administración, estoy hablando del año, sí, de su primera a su segunda administración en el año 2006, empezó un proyecto para construir una nueva central eléctrica en el río Caroní, llamada Tocoma, por parte de Odebrecht. Eso fue un contrato que el gobierno de Chávez le dio a Odebrecht. Bueno, han pasado todos estos años, desde el año 2006. Venezuela ha gastado ahí por lo menos 10.500 millones de dólares y todavía esa central hidroeléctrica no ha entrado en servicio. Es una de las Tremendo. más grandes obras de Odebrecht que nunca se culminó. Y además somos el único país de Sudamérica donde nunca se investigó los escándalos de Odebrecht. Y su principal No, no, promotor... no. Argentina también, te sumo ahí, Pedro, pero bueno, somos la excepción Perdóname, siempre por lo malo, ¿no? somos países hermanos. Bueno, no estamos tan solos entonces en el mundo, ¿no? Bueno, y Odebrecht no se terminó. ¿Y quién fue el principal promotor de ventas de Odebrecht en todo el mundo? El presidente Lula. O sea, Lula tiene una relación histórica muy estrecha con el chavismo y no se nos olvide que durante muchos años Maduro fue el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez. Ahí hay unas relaciones no solamente políticas y unas vinculaciones ideológicas, sino también unas relaciones de tipo personales, para no entrar en otros terrenos. Sí, sí. Pedro, desde el Se Dice Libertad siempre hacen un excelente trabajo, lo digo yo a título personal porque lo sigo. Nosotros leemos en la Argentina